Buenas tardes, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Hermanos, si me pueden poner un poco de luz aquí, porque ya las lámparas ya me fallan un poquito. Buscamos, por favor, en nuestras Biblias. Con eso es suficiente. Gracias, hermano. El Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer del versículo 25 al 48. Cuando lo tenemos decimos amén. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de los mandamientos, de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún momento la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Vamos a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Señor. Bendito Dios, en esta hora alabamos y bendecimos tu santo nombre y damos gracias a Dios por este tiempo que nos permites estar en este lugar de adoración para escuchar los dichos de tu boca, Señor, como está escrito. Danos, Espíritu Santo, la gracia de discernir el favor de Dios a través de la palabra que nos ha sido asignada. Dame, te ruego a mí, Señor, la palabra que despierte en todos nosotros y primero en mí, Señor, el querer y el hacer. Te lo rogamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. El texto que hoy nos corresponde habla acerca de la gran necesidad de la palabra de Dios y lo hemos titulado restauración. Restauración porque la palabra de Dios restaura, ¿verdad? Y cuando hablamos de este tema de la restauración, hablamos de una crisis que se estuvo viviendo a lo largo de estos años, de estos 2 años. El tema de esta palabra también es la crisis que se vive aún y el peligro que se corre también. Pero sabemos que el conocimiento de Dios no siempre es garantía de resistencia ante cualquier crisis que se presente en la vida y no solamente por la pandemia. Hay otras situaciones que arrastró esta crisis de salud, trajo otras crisis, ¿verdad? Crisis de ansiedad, enfermedades, los nervios, aún la relación con Dios
en algún momento se vio, si no afectada, así un poco movida, porque tenemos que entender que somos aún de carne, somos vulnerables. ¿O quién de aquí no ha sentido dolor? ¿Quién no ha sentido tristeza? ¿Quién no ha sentido angustia? ¿Quién, cuando le dijeron, falleció un hermano en la fe, no lloró? No somos de hule, ni somos de acero, ni somos de piedra. El mismo Señor Jesucristo, en el momento de la crisis, dice la Escritura, que sudaba sangre, y dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, porque estaba viviendo una crisis. Qué pequeños somos nosotros, ¿verdad? Ante el Señor Jesucristo, si no llorásemos, si llorásemos y lo negáramos, pues negaríamos a Dios. Negamos a Dios cuando decimos: no me duele, no pasa nada. Claro que sí, hay quien pueden ocultar quizá el dolor, o la pena, o la tristeza, o la angustia, o la desesperación, pero ante Dios no podemos ocultar, ¿sí? Pero saben que si volvemos a la palabra de Dios, hallaremos razones de lo que pasa, solo que a lo mejor estamos acostumbrados a dar un seguimiento a lo que estábamos viendo y pasamos por alto las profecías, ¿verdad? ¿Quién ha leído las profecías en este tiempo? ¿Verdad? Parte de lo que pasa tiene que ver con las profecías. Dice la Escritura que habría hambres, terremotos, pestes, y la peste la vivimos, ¿verdad? Y esto nos pudo haber llevado a una crisis. Yo no sé quiénes de los que están aquí, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad de este virus, estaba muy contento, estaba muy feliz. ¿Quién no sintió angustia? ¿Quién no sintió cercana a la muerte? Y entonces la crisis de enfermedad trae otras crisis. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscamos respuesta en la palabra de Dios. Si hablamos acerca de quien escribió este salmo, entendemos que es un judío que conocía la ley, pero que quizás se haya apartado de ella. Y habla de un siervo, no habla de un esclavo, no habla de cualquier persona, habla de un siervo. ¿Sabe que la palabra siervo es una palabra de muy alto calibre? No cualquiera le es conferido. El título de siervo infiere muchísima responsabilidad. Nosotros como cristianos nos corresponde la responsabilidad de estar atentos a la palabra de Dios, ¿verdad? Por cualquier causa se nos puede pasar hoy o mañana, pero que no se nos olvide, porque ya hay respuesta para todo, aún medicina para curar nuestras crisis. Y si hablamos del pueblo judío, pues sabemos que el pueblo judío, cuando estuvo en Egipto, pasó crisis. Cuando clamaron a Dios, dice, y la Escritura de Dios se acordó de ellos. Pasaron crisis en el desierto, pasaron hambres, pasaron esclavitud a otras naciones. Esas crisis siempre Dios los sacó adelante. Vamos a ver 3 peticiones que surgen en medio de la crisis que se vive, de cualquier crisis, hermano. Aquí vamos a ver algunas circunstancias por las que viene la crisis. No siempre es por la pandemia, también es por el pecado, también es por el desapego, también hay otras causas que pueden causar una crisis. Aquí dice crisis del alma, ¿sí? Y la primera petición que se hace en medio de la crisis es vivificación para el alma, ¿sí? Para entender por qué razón, la razón de esta petición, necesitamos analizar el significado de la palabra que dice ahí encimita del primer texto. ¿Cómo dice? Dalet, ¿verdad? Dalet significa puerta. Yo cuando empecé a ver este texto, decía, híjole, ¿qué significa? Y hay que machetearle, hay que buscarle. Dalet significa puerta y da la idea de apertura al acceso a Dios. No significa que Dios no esté, significa que es una forma de que Dios nos escuche a través de la oración. En el Antiguo Testamento, esta palabra se asignaba a los profetas que hablaban con el Señor. Era la apertura, la oración. Hoy, en el Nuevo Testamento, ¿quién es la puerta, hermano? ¿Sabe quién es la puerta? No escuchamos. ¿Quién es la puerta?
Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Así que para abrir esa puerta, la llave es la oración. Dice la Escritura ahí en el Salmo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El alma es el asiento y el lugar donde se acumulan emociones, razonamientos, sentimientos, agobio, tristeza, gozo, ira, angustia, incluso el abatimiento. El abatimiento del alma puede ser resultado de varios factores. Esto tenemos que tenerlo presente, por eso lo adelantaba. Puede ser desobediencia, puede ser pecado, el descuido de mi vida espiritual, el descuido de la lectura de la palabra de Dios, el descuido de la oración, la separación de la iglesia, el pecado y también la pandemia, ¿verdad? Hay muchos factores para que suframos en algún momento de nuestra vida crisis. Y algún tiempo yo lo decía desde aquí, dices, a mí no me ha pasado. En cualquier momento puede llegar. Yo sé que aquellos hermanos que tuvieron algún familiar enfermito por ahí de esta crisis no estaban tan contentos. Los que salieron de la enfermedad hoy pueden decir, hasta el alma se me quebrantó, todo. Los que vivimos, yo viví esto porque mi esposa se enfermó de esto, mis nietas, su padre de mis nietas, incluso hubo una muerte en la familia. Eso abate el alma, hermanos. Eso abate el alma. Pero el pedir, vivifícame, estriba en el conocimiento de que Dios puede vivificar, dar oxígeno, revivir el alma. La palabra puerta también es una promesa que nos da acceso a Dios. Y Dios nunca llega tarde y nunca falla, ¿o sí? El tiempo es de Dios. Hay un pasaje por aquí, los salmos, que dice, Señor, no tardes. Pero es una forma de decirle, Señor, estoy abatido, estoy inquieto, estoy triste, estoy agobiado. Dice el versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Manifestarle a Dios nuestros caminos en que andamos implica confesión, nuestra conducta, nuestras buenas y malas obras. Le hemos confesado a Dios en este tiempo nuestros pecados, nuestras rebeliones. Hay que hacerlo por la noche, cuando ya dice la Escritura, el sueño cae sobre los hombres, me postro y le digo al Señor, hoy hice todo esto mal, hoy me equivoqué, hoy hablé, hoy dije, hoy pensé, hoy decía aquello que es malo. Y no significa que por ser hijos de Dios no tengamos malos pensamientos o malos deseos. Somos seres humanos y no lo justificamos, pero pasa. Ante la confesión, la respuesta de Dios generalmente es el perdón, porque Dios no es rencoroso. El que Dios muestre sus estatutos implica también que puede hacer un juicio justo. Decía nuestro hermano pastor hace algunos años, siempre cuando cometemos una falla aquí, nos llega la factura, tarde o temprano, nos llega la factura. Lo que sea, un pecado, cualquier cosa que hayamos hecho. Así que enseñar los mandamientos implica que Dios nos recuerde su justicia, pues su promesa también es que Dios juzgará justamente. Nadie más va a recibir de lo que su pecado merece. Pero obviamente recibimos el justo, la justa retribución, pero también el perdón de Dios. Dice el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos, porque para que medite en tus maravillas. ¿Sabes que al pueblo judío siempre le ha costado trabajo entender el camino de los mandamientos de Dios? Es decir, el propósito contenido en cada mandamiento. Y aún a nosotros a veces nos cuesta trabajo, sobre todo cuando va en contra de nuestros intereses. ¿Saben que los mandamientos de Dios, para el tiempo en que se escribió este salmo, ya llevaba mucho tiempo que habían sido recibidos? ¿Cuánto tiempo hace que yo recibí esta palabra, este manual de vida? Hace 25 años. Y quiero decirles que aún no lo termino de leer, porque hay libros que cuesta trabajo discernir, pero si yo ya conozco, me tengo que esforzar
El pedirme, hazme, implica, hazme discernir, hazme recordar, hazme meditar en las maravillas. Esto implica traer a la memoria los hechos y maravillas que Dios ha hecho con su pueblo. Si recordamos, en un principio hablamos acerca de todo lo que Dios hizo por su pueblo en medio de la crisis. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí fue exento de algún pecado, y cuando llegó Jesucristo a su vida, empezó a notar el cambio, empezó a notar cómo Dios va transformando. Si meditamos en ello, en el tiempo de la crisis, pues la crisis que vivo hoy sí está difícil, pero Dios me ha sacado de crisis más terribles. Dios me libró de la muerte, y Dios me libró del infierno, y Dios me libró de tantas cosas que pasé cuando no era cristiano. Hoy es tiempo de meditar en ellas. Uno de los más bellos hechos que Dios hace en la vida, o que hizo con su pueblo, fue cuando los alimentó en el desierto, ¿verdad? Les dio de comer, los libró de la esclavitud, los sustentó con el maná, cuando cruzaron el mar. Esas son maravillas que Dios hace, solamente que hay que meditar en ellas. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Quien hace esta petición, ¿sabe que Dios ya dijo que va a sustentar o no? Porque dice, según tu palabra o según tu dicho. Lo que tú dijiste, yo estoy clamando en este momento, porque tú dijiste que me ibas a bendecir, porque tú dijiste que me ibas a cuidar, porque tú dijiste que me ibas a sanar. Me baso en eso para pedirte que me sustentes el alma. ¿Saben que la ansiedad física, es decir, la ansiedad de la mente, detonan malestares físicos, ¿verdad? Quien tiene un problema de ansiedad puede tener después un problema cardíaco, un problema con el sistema nervioso, problemas estomacales, gastritis, colitis, hasta diarrea puede dar cuando hay una crisis, cuando hay una situación de ansiedad. Pero la tristeza del alma, hermanos, esa es todavía más grave, porque trae temores, trae tristeza, trae amargura, trae angustia, desesperación. Así que es necesario ubicar el motivo de la ansiedad, porque hay también conflictos espirituales, luchas contra el pecado. El pecado mismo, cuando se comete un pecado, no andamos tan tranquilos. De alguna manera dices, anda nervioso, la cara no se le ve igual que antes. Algo está escondiendo, algo le está pasando. ¿Por qué? Porque siempre anda bien contento, anda bien alegre, y hoy anda como decaído, o como que algo quiere ocultar. Y saben que, por ahí dijo alguien, que cuando alguien tiene un pecado se le ven los ojos. El cristiano, pues, a lo mejor es hábil para esconderlo, pero ante Dios no se puede ocultar el porqué de esta crisis que traigo. Y dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad?, somos perdonados. Dice la Escritura, ahí en el Salmo 21, que oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Este versículo alude al hecho de que a Job 3 veces Dios lo libró. Por eso Job dice que Dios nos defienda, que Dios nos ayude en el día de la crisis. Así que registrado está que Dios ayuda en el día del conflicto, de la tribulación. ¿Negará ayuda si usted se la pide? Dios puede decir que nos esperemos. Dios puede decir mañana o pasado, pero no niega la ayuda. Claro, si se comete el pecado de apostasía, dice el Señor, yo volveré mi rostro de ti. El Señor Jesucristo dijo, pueden blasfemar lo que sea, pero quien blasfema contra el Espíritu no tiene perdón jamás, sino que es río de juicio eterno. Así que no estamos exentos ni de una crisis, ni de cometer pecado. Y eso no lo digo para justificar el pecado, lo digo porque seguimos siendo seres humanos y seguimos siendo vulnerables. Dice, aparta de mí, el versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Esta petición sugiere que mediante el conocimiento de Dios, el que escribe se apartará de todo aquello que sugiera que hay otro Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino,
Conocemos la Escritura, ¿verdad? Pero tenemos que volver a ella para que se refresque nuestra memoria, nuestro corazón, para que reverdezca la fe. Dios concede ayuda a todo aquel que pide comprender la ley. La ley evidencia el pecado del hombre, pero no ayuda a vencerlo. Dice el apóstol Pablo: yo por el pecado conocí la ley. Y también dice la palabra de Dios: donde no hay ley, no se juzga de pecado. ¿Tenemos ley nosotros? ¿Sí tenemos ley? A ver, enséñamela. Esta es la ley que rige, que debe regir, ¿verdad? Antes no teníamos ley, hoy sí tenemos ley, ¿o no? Es la ley que debe regir, y a veces a Dios no le dejamos, quizá por nuestra carne, por la forma que somos. La ley es muy profunda entenderla, pero hay que aplicarse. Simplemente alguien me dijo un día: oye, ¿por qué Dios demanda tanto? Le digo: es que no has comprendido el mandamiento que dice que no robes. ¿Por qué? Porque ¿qué hay detrás de un robo? ¿Qué hay detrás de un fraude? Hay prisiones, y no solamente hay dolor hacia tu persona, sino haces sufrir a tu familia, a los que te rodean, dañas a mucha gente. Eso es lo profundo de la ley, que entiendas el resultado del pecado, el resultado de desobligarte de la ley que Dios ya te dio. ¿Corremos riesgos? Sí, corremos riesgos, hermanos, porque en medio del dolor de cualquier situación, muy aparte de una situación espiritual, arrastra el otro, y la gente se deprime, se decae. Hay quien se ha dejado morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendí el significado profundo de la ley. Pero también sugiere aquí esta palabra, esa petición, compromiso. Dice: voy a obedecer, voy a cambiar. Dice, sugiere compromiso, sujetarse a la ley. La ley contiene en aquel tiempo más de 600 mandamientos. ¿Quién los cumplió? Solamente el Señor Jesucristo. Él nos vino a enseñar que la ley sí se puede cumplir. Hasta hoy yo no tengo conocimiento de nadie que haya cumplido la ley, porque si hubiéramos cumplido la ley, ¿para qué vendría Jesucristo? No sería necesario, ¿verdad? Pero por causa de que no se cumple, Él vino a hacernos a cumplir la ley y para redimirnos de nuestros pecados. Dice: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. La palabra testimonio tiene varias connotaciones: estatuto, juicio, pacto, testigo. Esto implica temor de Dios, porque se conocen sus juicios. Conoce y obedece a los estatutos dados por Dios. Ha hecho pacto con Dios de obediencia. Testifica que estos son verdaderos y vienen de Dios. Porque dice: me he apegado. La persona que declara dice: yo me he apegado, yo he obedecido, yo he hecho, yo he servido. Yo conozco el resultado de obedecer y el resultado de desobedecer. Por eso esa persona que escribió el Salmo dice: me he apegado, es decir, los he cumplido. Nosotros hemos cumplido todos los mandamientos. Cuando se dio la ley, en aquel tiempo, dijo el Señor: maldito aquel que no tome esta ley para cumplirla. ¿Y qué dijo el pueblo judío? De acuerdo. ¿Cómo están los judíos en este momento? ¿Verdad? Dice: quien en verdad conocía la ley no era avergonzado. Había profetas, había escribas, había gente que se dedicaba a transcribir la ley, pero nunca se escribió tal cual o nunca se entendió tal cual. Dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, versículo 32. La necesidad motiva los compromisos con Dios. Correré, daré prioridad, me apresuraré. Pero ¿saben qué? Solo no se puede. Siempre será necesario que el Espíritu Santo nos motive, nos ayude. Y si lo aplicamos a nosotros, conocemos perfectamente cuál es la puerta. ¿Cuál decíamos que era la puerta? Jesucristo es la puerta de las ovejas. El abatimiento del alma es un dolor profundo que solo mediante la oración y la palabra de Dios puede sanar. Por eso decíamos, cuando veo el cumplimiento de la profecía, voy y oro. ¿Saben que Dios yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuándo va a llegar esto a su fin?
Y dijo un pastor por ahí, nada va a cambiar. Es una verdad a medias, porque las profecías se tienen que seguir cumpliendo. El Señor Jesucristo dijo, ni una jota ni una tilde pasarán y todo se va a cumplir, todo se cumple. Pero saben que ahí mismo, en las señales del fin, dice, y si Dios no acortare los días por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Entonces, si hay oportunidad, porque aún falta que venga la tribulación, aún falta que venga el reinado de 1000 años. Entonces, aunque todo siga pasando, las profecías se vayan cumpliendo, hay esperanza, ¿o no? Si oramos, hay esperanza. Y saben que lo que hemos aprendido en medio de esta crisis que se vivió, hemos aprendido, yo un poco más a interceder por el mundo. Yo pedía por mi iglesia, por mi familia, por X, pero hemos aprendido a ver el dolor de los demás, la crisis de los demás. Y puede llegar a abatimiento, sí puede, hermanos, sí puede. A mí alguien me dijo hace un tiempo, yo me pongo a llorar donde nadie me ve, yo era un varón igual que yo, y le dije yo también, pero no puedo ocultarme de Dios, la crisis no puedo ocultarla de Dios, no es vergüenza llorar. Aquel que dijo que los hombres no lloran, dijo una mentira. El Señor mismo, Jesucristo lloró, ¿o no? Entonces, no es vergüenza llorar, ni es vergüenza doblarse ante Dios. Señor, he pecado, estoy abatido por mi pecado, estoy abatido por mis rebeliones, perdóname, y Dios va a perdonar. Confiésele a Dios el pecado, hermano, no lo esconda. Medite cuánto Dios le ha perdonado. Desde el día que lo tomó por hijo, le perdonó todo el pasado. Yo tenía 33 años cuando Jesús me alcanzó y todo lo que hice de 33 para atrás me perdonó. Pero dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo, el cual es suficiente para pagar nuestros pecados y los de todo el mundo. Y está escrito en tiempo continuo. No está pasado, ni está en tiempo continuo. Así que para combatir la crisis, oración, palabra de Dios. Y es recomendable, es recomendable apegarse a la Escritura. No platique con el diablo, no piense, esto no tiene solución, esto no va a cambiar. Sí va a cambiar, pero es en el tiempo de Dios. Y cuando vamos a la oración, a buscar respuesta en la lectura, pida al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios también, que si a alguien le falta el Espíritu, lo pida, porque dice, Él lo da sin medida. Persista. Las tribulaciones, el abatimiento, el alma, siempre tienen un propósito divino. Dígale a Dios, ¿para qué, Señor? No por qué, ¿para qué? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quiere que persevere? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué le dijo Pablo al Señor cuando Dios lo alcanzó? Cuando lo tiró del caballo, le dijo, Señor, ¿qué quieres? No se puso a discutir, solamente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El apego a la palabra de Dios tiene muchas vertientes. Yo me voy a pegar, sí, obediencia, obras, servicio, fe, credibilidad, buen testimonio, estudie la Escritura, no nomás la lea. Contra todo esto no hay armas, hermanos, ninguna crisis. Es verdad que vamos a pasar lágrimas, vamos a pasar un poco de abatimiento, pero Dios no va a dejar que nos destruya. ¿Quién cree en el Señor Jesucristo? Levante su mano. Hay muchos que no creen, ¿verdad? Pues si creen en el Señor Jesucristo, créanle. ¿Por qué le ordenó que se escribiera esto? Esfuércese, conserve un poco la serenidad. No es imposible que nos pase, nos va a pasar en cualquier momento alguna prueba, pero con la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios primeramente, vamos a hallar consuelo y ayuda. La segunda petición es dirección. Al que está apuntando es dirección. Esta petición se identifica en el encabezado que se lee la quinta letra del alefato hebreo, y tiene un significado especial en el nombre de Dios. El significado significa convergencia o encuentro entre lo divino y lo creado. Sí, es decir, yo soy lo creado y Dios es lo divino. Dice el versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin.
La palabra estatuto también contiene varios sinónimos: decreto, edicto, juicio, mandamiento, mandato, orden, precepto. En el encuentro entre lo creado, hombre, y lo divino Dios, el medio siempre va a ser la oración, la lectura de su palabra. La petición es clara, dice: enséñame, ayúdame a comprender y a obedecer. Y el compromiso los guardaré, los obedeceré todos los días de mi vida. Es decir, esa persona está tomando un compromiso. Señor, si tú me refuerzas, si tú me das oxígeno, si tú me levantas, yo voy a guardar los mandamientos. Es un compromiso muy grande. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo mi corazón. Esta petición surge de alguien que verdaderamente anhela obedecer a Dios y está haciendo un compromiso. Dice el libro de Eclesiastés, y nos dijeron la semana pasada con respecto de hacer compromisos con Dios, dice el rey Salomón: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Y luego dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Tomar un compromiso con Dios es algo muy delicado, pero sabemos que un cristiano sin compromisos está como a la mitad. Aquí hemos hablado tanto acerca del servicio y decíamos: un cristiano que no sirve, pues no sirve. Eso lo entienden, ¿ah? Dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellos tengo mi voluntad. Los mandamientos de Dios son claros y fáciles de aprender, mas no fáciles de obedecer. Siempre tenemos que decir al Espíritu Santo: ayúdame, Señor, ayúdame, porque está esta prohibición y está la tentación y está el peligro de caer. La guianza del Señor es invaluable. Tener voluntad es bueno, pero saben que Dios evalúa la disposición y nos va a guiar. El camino del creyente no siempre resulta como lo deseamos. Se presentan obstáculos, tentaciones, problemas de todo tipo, enfermedades, que pueden causar un debilitamiento de nuestra fe. ¿Saben que a mí me han dicho que por qué me gusta tanto el libro de Eclesiastés? Porque Eclesiastés desnuda al hombre tal cual. Es un libro precioso, hermanos, yo no me canso de leerlo. Ese desnuda tal cual como somos. Aún siendo cristianos, tenemos debilidades, tenemos situaciones en nuestra vida que no nos hacen aceptos ante Dios, pero que Dios, al ver el esfuerzo, nos va a ayudar a dejar todo eso. Para el creyente no hay experiencia tan grata como experimentar la excelencia de la ley de Dios. Mas la buena voluntad no siempre es suficiente. Hay que seguirle pidiendo al Espíritu Santo: ayúdame a evaluar, ayúdame a entender, ayúdame a soportar, ayúdame a salir de esto. Dice: inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la avaricia. El rey Salomón también hizo esta misma petición. Dice ahí en 1 de Reyes 8:58: inclina nuestro corazón a tus mandamientos. La palabra dice: Dios graba la palabra en los corazones. Jeremías 31:33. Esta es una promesa hecha a través de Jeremías, ¿eh? Que dice: Dios va a labrar en la tabla de nuestro corazón su palabra. Y el que escribió este salmo sabía perfectamente que la palabra queda grabada. Y no es lo mismo que se grabe su palabra aquí en la mente que en el alma. Dice el rey David: mi alma lo sabe bien, mi alma conoce tu mandamiento, mi alma conoce el resultado de la obediencia y también del pecado. Dice: aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino. La comprensión y obediencia de esta palabra libera al creyente de los defectos que estorban en el alma: avaricia, vanidad, soberbia, egoísmo. El rey Salomón también hace un comparativo cuando dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hace una diferencia entre el afecto a lo vano, a lo material, a lo que perece, y
a lo espiritual. Al final del libro de Eclesiastés, si usted lo busca, dice: ahora, hijo mío, escucha y sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y la mucha lectura es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces compara, qué es lo vano y qué es lo que vale la pena. Todo lo material es bueno, hermanos. Alguien alguna vez en una clase como que no le agradó, pero tenemos que hallar ese equilibrio para que mi corazón no se incline más a lo material que a Dios. Por eso dijo el Señor: no podemos servir a dos amos, Dios y dinero. Y no es que el dinero sea malo, pero sí, Dios nos enseña a encontrar ese equilibrio. El caminar con Dios no siempre resulta del agrado del creyente, ¿verdad? Pueden presentarse distractores y deseamos el pecado, la tentación, la incomprensión, las pruebas, el adormecimiento, el enfriamiento. Alguien dijo: yo me enfrié en este tiempo que no he ido al templo. Corremos el riesgo. Para permanecer avivado es necesario la participación de Dios por medio de su Espíritu, congregarse, estudiar la palabra, servir. La sola intención no basta, hermanos, y sabemos que la ley es demandante. Dice: confirma tu palabra, versículo 38, a tu siervo que te teme. Dice siervo, dijimos en un principio, siervo, tu siervo. ¿Quién de aquí es siervo de Dios? Todos nacimos en Cristo para servir al Señor. ¿Quién le sirve? Eso ya es asunto personal. Dice: confirma tu palabra, tu siervo que te teme. El pedirle a Dios que confirme su palabra significa que reafirme las promesas contenidas en la ley. La ley contiene un buen número de promesas a la obediencia, avivamiento, abundancia, paz, protección, victoria. Este capítulo del Levítico 26 también contiene una condena que uno mismo se busca, porque después de un pecado siempre hay un resultado. Es por eso de por ahí, ese resultado de lo que hice mal, pues siempre vendrá algo que pagar, algo que restituir. Así que vemos, Dios recompensa la obediencia y también la desobediencia. El temor de Dios y la fe adjunta, la ayuda divina, generan frutos en el que anhela obedecer con temor y temblor. Dice el versículo 39, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus mandamientos. ¿Saben que la palabra oprobio, yo la estuve buscando en varios idiomas, y es algo terrible el oprobio, hermanos, el oprobio es afrenta, deshonra, ignominia. El oprobio es el deshonor que sigue por la imposición de una pena de ciertos delitos. ¿Alguien sabe cómo degradan a un militar que traicionó al ejército o que traicionó a su país? ¿Saben cómo lo degradan? ¿No han visto cómo lo degradan? Lo paran enfrente de la tropa, tenga el grado que tenga, siempre viene uno superior, y le arrancan las insignias y las arrojan al suelo. Es vergonzoso, es horrible que a un hombre que toda su vida se esforzó por servir a su país, en una traición, en un momento que haya sido de debilidad, traicionó al ejército, traicionó a su patria, les arrancan todas sus insignias, todo lo que les costó una vida de trabajo se lo arrancan y lo tiran. Y al que bien le va, le dan cárcel militar, y al que no, lo mandan a fusilar. Qué triste sería, qué doloroso más bien, que llegando allá el Señor dijera, te quito el sello del Hijo de Dios porque no fuiste lo que debía hacer. La petición, quita de mí el oprobio, el deshonor, la deshonra, o tener culpa, pues es pedirle perdón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no nos agarren así y nos deshonren. Dice aquí, yo anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 40. Anhelar no es lo mismo que tener. Anhelar es desear, querer, ambicionar, en el buen sentido de la palabra. Por eso decimos, la ambición no es mala, hay ambición buena y ambición mala. No es malo, pero siempre Dios pone la medida. Por eso decimos, hágase tu voluntad.
La palabra dice que la justicia tiene muchos sinónimos: integridad, equidad, juicio, rectitud, santidad, verdad. Son sinónimos de justicia. Cuando vemos estas virtudes que vienen de Dios, ¿cómo no anhelar? ¿Cómo no anhelar su palabra? Si lo aplicamos a nosotros, a los que hoy estamos aquí reunidos, conocemos los mandamientos. Y te decíamos hace unos momentos, tenemos que refrescar nuestra memoria, hay que repasarlos, retome el estudio, pídale al Espíritu Santo dirección, aplique su corazón a la sana doctrina. Saben que yo no soy de esas personas que andan oyendo predicaciones aquí y allá y allá. No sé. Aquí me enseñaron, gracias a Dios, hace 25 años, la verdadera doctrina. Y no sé si el pastor tenga algún error, yo creo que no, pero si tiene, pues ese asunto de Dios con él. Pero nos ha enseñado a respetar nuestra doctrina, a permanecer. Y eso es importante. No tenemos que andar navegando de iglesia en iglesia. El Espíritu nos enseña a discernir cuando es palabra de Dios y cuando es palabra de hombre. ¿Sí? Pedirle a Dios que confirme su palabra, las promesas contenidas en la ley. Cada día Dios lo confirma. El hecho es que estamos aquí. Hoy, decía yo, a lo mejor es por el ayuno que ando estoy viendo a mucha gente, estoy viendo a mucha iglesia. Cuando volvimos éramos pocos, Dios los va reincorporando. Y es un gozo, de verdad, el ver este lugar lleno. Y venimos como vengamos, hermanos, como venga, de la forma que usted venga, si falló, si no falló, si pecó, si no pecó, Dios nos perdona. Ya dijimos cuál es el único pecado que Dios no perdona: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los demás, Dios nos perdona, Dios nos limpia de todo pecado. El anhelar los mandamientos, deseamos, hay que aplicarse. Me aplico y hay veces que de madrugada, a la hora que sea, Dios nos recuerda. Saben que uno cuando prepara este trabajo, es un problema a veces cuando uno se alcanza el tiempo. A mí me ha tocado levantarme a 2, 3 de la mañana a escribir. Cuando Dios me habla, levántate, es el tiempo que se puede hacer. Otra cosa, si ha pecado, confiésele a Dios. No tema, Dios le va a perdonar. Y permita que Dios grabe su palabra. Duele, hermanos, a veces duele, pero es necesario. Hay cosas que Dios hace. Dice, no apartes tu palabra de mi boca. No. Gran parte de que la palabra no se aparte, ¿de quién es responsabilidad? Mía, ¿verdad? Dios no da y quita, como dicen, y con tatita por el se le quema en su casita, no. Dios da un mandamiento y no se lo va a quitar. Dios le dio salvación y no se la va a quitar. Dios le dio regalos y no se los va a quitar. ¿Quién los puede perder? Así que la responsabilidad de permanecer y de que la palabra esté en mí, en un 80% es responsabilidad mía. La deshonra, el deshonor, la afrenta, son algo que no debe estar con nosotros. Y puede pasar. El que aquí, cuando Dios le dio autoridad al pastor de disciplinarnos, pasa una vergüenza. A mí me han disciplinado, hermanos, no crean que no. Y se siente horrible que el pastor le diga, vas a hacer esto y esto porque cometiste una falta. Ay, se siente horrible. Pero así aprende uno. ¿A qué? A no caer. Y créanme que no me da mucho orgullo declararlo, pero sí he sido disciplinado. Yo también he fallado. No crean que llevar tantos años en el camino de Dios nos hace infalibles. Y esto no lo digo para que pequen, sino para que entiendan que cualquiera es susceptible de caer. La tercera petición es, no me quiero pasar del tiempo. ¿Ya me pasé? Bueno, voy a leerlo rápido, denme 5 minutitos, porque es que son 10 cuartillas y cuesta trabajo. Y la tercera petición es salvación, y lo vemos aquí en la palabra Baú, que significa las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios.
Y lo vamos a decir rápido porque no quiero que me jalen las orejas. El versículo 21 dice, nos muestra un principio digno de comprender. Dios cumple sus promesas, dice, venga a mí tu misericordia. El conocimiento de esas promesas es un arma para vencer a cualquier avergonzador. Dios me defiende, Dios lucha por mí, Dios me salva, Dios no me avergüenza. La responsabilidad es que lea la palabra, que busque las promesas, que se apegue a ellas, que las practique, que las enseñe, que las estudie. Así que el cristiano que cree en el Señor Jesús, este principio establecido por Él cumple sus promesas. Ese es un principio. Así que lo que pidan en su nombre será hecho, porque dijo, lo que pidan en mi nombre será hecho. Paz, salud, dirección, misericordia, todo aquello que concede con la voluntad de Dios es bueno para nosotros. El Señor Jesús es un ejemplo. Cuando fue tentado el Señor Jesucristo, el diablo lo tentó con la palabra, porque le dijo, a ver si eres hijo de Dios. Dios dijo que te iba a proteger, tírate. ¿Y cómo respondió el Señor Jesucristo? Pero también dice que no lo tentemos. Así que respóndale al enemigo con la palabra de Dios. Cuando venga a acecharlo, cuando venga a oprimirlo, cuando venga a molestarlo, dígale, Señor te reprenda. Y con la misma palabra de Dios. Tome el compromiso de llevar siempre la palabra de Dios. Ya sabemos lo que dice Hechos 1:8. Y en el Antiguo Testamento dijo el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le dijo que de aquí, le dijo que de la biblioteca, o le dijo que de su boca. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y dice, mira que te mando que te esfuerces valiente, y Dios cumple su compromiso con nosotros. Analice, estudie, enseñe la palabra de Dios. Quien se compromete con Dios va a ser bendecido, hermano. Nosotros nos comprometimos con Dios a servir en el asilo y miren, hemos visto resultados, gracias a Dios. Hasta hoy hemos visto milagros. Aplique el criterio del rey Salomón. No se apresure. Si va a cumplir, comprométase. La eternidad que está preparada para nosotros es algo maravilloso. Hay que obedecer, hay que comprometerse, hay que servir. No se avergüence del Evangelio. Dice, no me avergüences, no dejes que me avergüence, Señor. No se avergüence usted del Evangelio. Usted, hermano, esto le va a recordar, usted, la mayoría, son la Biblia en la que el mundo lee. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí lo entendemos? Lo que piensen de usted, van a pensar de mí y de él y de él. Porque van a decir, los cristianos son adúlteros, los cristianos son fornicarios, los cristianos son mentirosos, los cristianos son engañadores, los cristianos son falsos. Nosotros somos, o incluso débiles también. Sí nos podemos debilitar un poco en nuestra salud, pero si venía ese cristiano, mira, estuvo orando y le pidió a Dios y Dios lo sanó. Que va en eso en nosotros y no el pecado. Que va en eso en nosotros y no la rebeldía o la necedad o la soberbia o la vanidad o el egoísmo, porque eso lastima, eso daña, eso estorba la obra de Dios. Nada más les digo, lean el Salmo número 1 y 2, que dice, bienaventurado el varón que no tuvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. Hemos analizado al último 3, fue deprisa, 3 peticiones en medio de la crisis. La primera fue pedir vivificación para el alma, que es Dalet. La segunda es dirección, que es el encuentro con Dios. Y Baúl, la tercera, que es las promesas de Dios. Y en esas pedimos salvación. Vamos a orar. Y pido una disculpa porque me tocó en el tiempo. Vamos a poner